Tenemos la oportunidad de contemplar a Dios a través de Cristo, dice el apóstol Pablo, que hoy vemos a Dios a través de la persona, de la faz, de la cara de Cristo. O sea, al adorar a Cristo, estar unidos con Cristo, exaltar a Cristo como hacemos cada domingo, podemos ver a Dios. Por eso podemos alabar. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. El Señor nos ha regalado un hermoso día para poder concentrarnos en su palabra, para poder adorarle, para poder orar y para juntos como iglesia poder darle un culto al Señor. Culto que el Señor se merece y no por nosotros, porque si somos demasiado débiles para darle un culto a un Dios tan santo, tan grande que se merece, pero bueno, a través del Espíritu Santo y por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a hacer eso. Hermanos, vamos a orar, encomendar a Dios este tiempo y luego vamos a predicar ya el texto que se ha leído en este día. Padre, quiero agradecerte por tus infinitas, grandes y tan buenas misericordias y muestras de amor constantes para con nosotros. Esa muestra de amor que como ejemplo más grande, magnánimo, eterno, conocimos en la cruz, pero que se da con cada gesto diario. Reconocemos que somos pecadores y que como vestigios y como resabios de ese pecado, algo que cae en nosotros es que somos mal agradecidos, no somos lo suficientemente agradecidos. Por eso queremos agradecerte por todo lo que haces diariamente por nosotros y en mi corazón focalizo mi agradecimiento especialmente por el hecho de poder estar acá y de poder compartir tu palabra, pero por sobre todas las cosas estar sometido a tu palabra para que vos también me puedas hablar a mí y que para que puedas trabajar en mi corazón. Gracias por estar con familia, familia de la fe, gente a la que amo y que sé que también me aman, y eso hace que pueda sentirme respaldado, pueda sentirme emocionalmente apto para, juntamente con mis hermanos, poder exaltarte. Todo es mejor en familia. Gracias por eso. Y porque no es por mi insistencia, no es porque me haya anotado en ningún club, sino que es porque la misericordia tuya, a través de tu Espíritu Santo, como vemos en tu palabra, nos mete en la familia de la fe y hoy podemos decir gracias también por eso. Queremos bendecirte, te pedimos que nos acompañes en este tiempo de predicación de tu palabra. Amén y amén. Bien, vayamos a Mateo 26, 36, texto que se ha leído muy bien y eso da ventaja que no tengamos que leerlo todo. Hay un portal de noticias que se llama El Observador, muy conocido, da noticias, y una de las notas que sacó hace unos días es acerca de un estudio que se hizo en una universidad. La mayoría de los estudios vienen de universidades de Estados Unidos, un poco rara. Esta es la Universidad de Pensilvania. Es un estudio con muchas personas que tenían una propensión a angustiarse y a estresarse. Tenían estrés crónico y eran personas que se preocupaban por muchas cosas. Así que el estudio fue sencillo. Agarraron a todas esas personas que tenían estrés crónicos y le hicieron algunas preguntas de cuáles eran sus preocupaciones diarias. Entonces, anotaron sus preocupaciones diarias y empezaron que pase tiempo, esperaron que pase tiempo. No era muy difícil de hacer el estudio. Bueno, el resultado que arrojó el estudio, muchos resultados, pero uno de ellos era que el 92,8%, que es mucho, de las cosas que a esas personas le preocupaban o que la estresaban nunca acontecían. O sea que cosas que a esas personas les sacaban el sueño, cosas que la dejaban sin hambre, cosas que la llevaban a angustiarse, a aislarse de las personas, a sentir que le temblaba el cuerpo, tantas cosas, 92,8%. Sí, digo 0,8% porque es un estudio de universidad. Sí, 0,8% nunca sucedía. Y creo que esto es parte de la naturaleza humana, hermanos, y nosotros conocemos de esto, de que muchas veces nos preocupamos por un montón de cosas que son cuadros hipotéticos en nuestra mente que nunca pasan. Y quizás vos sabrás de qué se trata esto. Ahora, pensando y uniendo al texto que vamos a ver hoy, qué diferente sería
si nosotros tendríamos la convicción también hipotética, pero la convicción de que va a haber algunas cosas que sí van a acontecer en un momento y en una hora determinada, y nosotros sepamos. Por ejemplo, sabes que mañana vas a ir al doctor y que el doctor te va a dar, no sé, un diagnóstico que sabes cuál es, no es favorable y sabes que eso va a pasar a determinada hora. Sabes que mañana a determinada hora vas a pasar por tal esquina con tu familia, quizás en auto, y va a haber 4 personas que se van a bajar con armas de otro auto y le van a apuntar a toda tu familia en la cabeza, por ejemplo. ¿Qué tal si sabes que el día de mañana a tal hora el jefe te va a llamar a la oficina y te va a decir no hay más trabajo para vos? Quizás la angustia y el estrés quizás serían diferentes. Yo sé que me van a decir, confiamos en el Señor, pero estamos hablando de un cuadro hipotético para que ustedes puedan imaginarse. El hecho de saber que algo dramático, y no nos vamos a imaginar otras cosas más dramáticas porque no es la idea, va a pasar a una determinada hora, en un determinado momento, ahí sí seguramente ese estrés, esa angustia, eso que vamos a pasar en el cuerpo, que va a repercutir en el cuerpo, sí sería justificado, quizás. Bueno, esto es lo que en la historia que leímos es lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo. Acá no hay ningún cuadro hipotético de angustia, sino que el Señor está sintiendo en su propio cuerpo, en su propia psiquis, en su propia emoción, algo que él concretamente sabía que unas horas más iba a pasar. Y este es el cuadro que pinta Getsemaní. Nosotros ya venimos hablando acerca de que se está acercando ya la hora de la crucifixión de Cristo, y quizás si vos querés saber en tu mente cómo organizar este mensaje, lo que va a pasar en este mensaje y lo que va a pasar en las próximas semanas es que lo que vamos a ver es acerca de qué pasó en la cruz, qué exactamente pasó en la cruz. Y esta escena o esta historia nos deja o nos muestra claramente qué es lo que está pasando. Pero no solamente en la cruz, sino unas horas antes, que tiene mucho que decir. Y ya venimos de la última escena donde Jesús dice que va a haber alguien que lo va a vender y lo va a traicionar, alguien que no es de ese grupo, que parece que es del grupo pero que no es, y después donde Jesús dice que sus discípulos también se iban a escandalizar. Y discurre esta historia hasta llegar hasta la famosa historia de Getsemaní. Y vamos a ir leyéndolo por partes. Dice, vamos a leer el versículo 36, 37 y 38, como una primera parte. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la primera parte. Quizás conoces esta historia. Quizás conoces esta historia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y es muy interesante que Getsemaní era un huerto, un jardín, que quedaba ahí donde estaban ellos, en ese aposento, quedaba ahí a las afueras, donde Jesús va a orar con sus discípulos. La palabra Getsemaní, que era el huerto, significa prensa de aceite. ¿Por qué? Porque ese lugar, ese huerto, un huerto muy lindo, estaba lleno de olivares, de planta de aceitunas, ahí está. Ah, Ricardo, vos sabés, no, vos no estabas con la aceituna, vos estabas con los duraznos, no tiene nada que ver. De aceitunas, ahí está. Y en ese lugar, de hecho, si no tenés nada que hacer a la tarde en YouTube, hay un montón de videos acerca de el Monte de los Olivos. Es un lugar, un jardín hermoso, y a los costados de esos jardines todavía hay de lo que llaman prensas de aceite, que eran prensas rudimentarias, eran prensas que estaban hechas con piedras, y después arriba tenía una especie de prensa, las aceitunas se ponían abajo, se prensaba, esas piedras iban prensándose unas con otras y la uva iba sacando su jugo, iba desprendiendo su jugo de la carne, y eso es lo que nosotros le llamamos aceite de oliva. Pero ese era el lugar. Entonces, Getsemaní era el lugar de la prensa porque se presionaba. Ahora entendemos que no por casualidad Jesús va y ora esa noche.
porque esa noche era la noche de verdadera presión. En ese lugar que era Getsemaní, que era el lugar de la prensa. Lo que vemos en este texto, hermanos, que hemos leído, Jesús se va a ir con sus discípulos, se va con el grupo de discípulos, y cuando nosotros complementamos esta historia con Marcos y con el libro de Lucas, dice que él lleva a todos, pero él se va con 3 de sus discípulos. Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y los lleva más cerca, dice, más o menos a un tiro de piedra. Esa era la distancia en la que estaba con sus discípulos. Y dice que él se queda. Y, hermanos, lo primero que quiero ver en el versículo 37 y 38, no vamos a tener tiempo de quedarnos en todos los detalles, y quiero ir a lo fundamental de este texto, es que la oración o la angustia de Jesús en medio de la oración era real. La angustia del Señor Jesucristo era real, porque Cristo es Dios, pero es completamente hombre. Y lo que iba a pasar en esa noche era un cuadro vívido de la realidad emocional de lo que él estaba pasando. Acá no hay ficción. Acá nosotros podemos ver en esos trazos y en esa pintada del Espíritu Santo inspirando a Mateo escribiendo esto, podemos ver el corazón de Jesús en esa noche de tanta presión. Y lo que yo quiero que vayamos viendo es por qué es la presión de esta noche. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús está angustiado porque iba a morir de una manera cruel en una cruz, asesinado, latigado y aquellas cosas que ustedes conocen. ¿Es esto así? ¿O hay algo más en la historia? Y yo quiero que veamos ese algo más de la historia. La angustia de Jesús era real. El peso emocional de lo que estaba pasando revela la magnitud de lo que está enfrentando Jesús. Ese peso emocional que siente Jesús para decir esas palabras en el verso 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quizás a nosotros nos pasa un poco de largo eso de estar triste hasta la muerte, pero créanme que en el original, hermanos, esto es dramático. Hay un peso emocional de Jesús muy fuerte. Y quizás no sé si alguna vez leíste esto o te enseñaron acerca de esto o pensaste rápidamente acerca de por qué Jesús está triste. ¿Por qué Jesús dentro de un momento va a decir que pase de mí esta copa? ¿Por qué Jesús está tan angustiado que, como dice el evangelista Lucas, esa noche sudó gotas de sangre? Y tuvo que venir un ángel no a aliviarle la situación, porque el ángel no viene a aliviar su situación, simplemente viene a consolarlo, como hace Dios muchas veces en nuestras angustias. Muchas veces no manda un ángel para sacarnos de la situación, simplemente nos consuela y tenemos que pasar eso. Bueno, esto pasó con el Hijo de Dios. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué él estaba tan angustiado? ¿Por qué ese peso emocional? Por ahí leemos rápidamente y podríamos llegar a pensar, bueno, porque iba a pasar lo que vimos tan vívidamente hace unos 20 años con la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Vieron la película una vez? Y algunos veían lo descarnado de la película, lo que pasaba, y seguramente habrá sido así, entendiendo cómo eran las crucifixiones romanas. Entonces algunos podrían pensar, bueno, Jesús está diciendo que pase de mí esta copa porque yo no quiero morir de esa manera. Podríamos llegar a pensar. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos eso, tendríamos que pensar que en realidad si Jesús, en realidad lo que no quería era sufrir por causa de su misión, lo que nosotros en realidad tendríamos que pensar entonces es que hubo un montón de mártires en la historia que murieron de una manera más digna que nuestro Señor. Si esto es así. Si la angustia de Jesús era no morir realmente, que habrá sido angustioso morir de esa manera, pero si la angustia realmente y la crisis era esa, podríamos llegar a la conclusión de que en realidad hubo otros mártires que murieron más dignamente que nuestro Señor. Me puedo acordar de algunos. En la historia habla de un padre de la iglesia que llamó Policarpo, que cuando él iba a morir en la hoguera, lo iban a quemar, él dijo, estas llamas se van a apagar en unos minutos, pero las llamas que arden para siempre, en las que van a estar ustedes, arrepiéntanse porque no se van a apagar jamás. Y lo que van a hacer, háganlo ya, prendan esa hoguera, dijo Policarpo. Me puedo acordar de Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor en la época de los nazis que murió, y un hombre de la otra celda que lo vio morir y lo vio ahorcado, dijo, nunca vi un hombre morir con tanta paz como él. Pienso, si ustedes quieren, vayamos a la Biblia, en el mismo Esteban, que levantó su vista y dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Hombres que murieron dignamente.
Entonces, al ver eso, podemos sacar la conclusión de que Jesús no se estaba refiriendo exactamente a esa angustia, a la angustia de morir. Acá en esta historia tiene que ver algo más. ¿Cuál era la angustia de nuestro Señor? Antes de ir, porque vamos a hacer un parate para ir realmente a cuál era la angustia, podemos ver algunas cosas. Lo que iba a pasar dentro de unas horas es que Jesús iba a ser separado del Padre. Imagínense, hermanos, es imposible imaginar esto, pero que nuestro Señor, al ser Dios, ahora estaba en su condición de hombre encarnado, estaba viviendo así como vos y como yo, pero era Dios. Era un Dios coeterno con el Padre. Había estado siempre con su Padre en una relación de amor perfecta, que yo sé que no vamos a poder entender acá, porque en este mundo caído en el cual nosotros vivimos, no tenemos una relación perfecta de amor con nadie. Ni siquiera con tu esposa y con tu esposo. No tenemos una relación, pero Cristo sí tenía una relación de amor perfecta con el Padre. Y él sabía que dentro de unas horas esa relación de amor perfecta se iba a interrumpir por causa de la misión y de lo que tenía que pasar. Por eso dice que a la hora novena el sol se oscureció. ¿Y se acuerdan las palabras de Jesús? Elib, Elib, lava sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso iba a pasar. Así que la carga emocional tenía que ver con eso, porque la misión de Jesús demandaba que el Padre los iba a abandonar con una misión y un propósito. Pero eso no queda solamente ahí. Quiero que en tu mente pongas un parate, porque ahora vamos a volver a por qué Jesús está con un peso emocional tan grande que dice esta frase: quédense aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Del versículo 39 al 42 podemos ver la oración sometida de nuestro Señor. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, subrayen ahí, pase de mí esta copa. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y oráis para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y acá una de las cosas que podemos ver en ese huerto y en esa noche tan trágica es que en medio de la tragedia, en medio de lo que para otros podía ser distracción, Jesús sigue sometiendo su voluntad a la del Padre. Dice, no como yo quiero, sino como tú. Ahí hay una obediencia de Cristo. La obediencia de Jesús que vemos esa noche en el huerto, la obediencia de Jesús nace del amor al Padre y de su compromiso con nuestra redención. Esencialmente, la obediencia de Cristo nace del amor para con su Padre y después de un compromiso eterno que Él tenía con tu redención, con tu salvación y con la mía. Por eso el Salmo 40, versículo 8, que es un salmo mesiánico, dice, hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, para Jesús, hacer la voluntad del Padre era un deleite. Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Y nosotros vemos en esta oración, que es una oración sometida, lo vemos acá en acción. Porque Jesús estaba experimentando ahora. Ahora Él estaba mostrando su obediencia de una manera práctica. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 10 dice que Jesucristo dice que aprendió obediencia. Y eso hace que el cerebro de algunos choque. Algunos dicen, ¿cómo Cristo puede aprender algo si Él es Dios? Dios no aprende cosas. Bueno, por lo que vemos en ese texto, hermanos, es verdad, Jesucristo es Dios. Pero lo que nosotros vemos también, dice el escritor de los Hebreos, que se hizo carne y sangre, participó en medio de nosotros y tuvo que aprender obediencia. La tuvo que aprender de manera práctica. En este mundo, caminando como vos y como yo, la aprendió de manera práctica. Entonces lo que está haciendo ahora de manera práctica, eso que las profecías decían, lo que nosotros sabemos, tu voluntad, me gusta hacer, amo hacer tu voluntad, ahora lo estaba mostrando, diciendo yo no quiero pasar por esto. Esto que va a pasar dentro de unas horas, que yo voy a ser separado de tu presencia
que hemos estado eternamente. Yo no lo quiero pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Y hermanos, esto es un momento de desconcierto emocional tan fuerte. Y me llevaba a pensar en algo, hago una nota práctica. ¿Pasaste momentos de tu vida por alguna cuestión de una crisis, un problema, una dificultad en la que sea, en el ámbito que sea, familiar, económico, lo que sea, que parecía que los cimientos de tu vida se dieron vueltas? ¿Pasaste alguna vez eso? No sé, una situación matrimonial, de enfermedad, que te descolocó. ¿Vieron eso que decimos? La verdad que me descolocó. Bueno, en ese momento pensá, ¿cómo fue tu obediencia para con Dios? ¿Seguiste teniendo una obediencia para con Dios? ¿Seguiste tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿O esa situación que te sacudió tan profundamente fue como una especie de licencia emocional interna para decir estoy mal? Y como estoy mal, puedo hacer lo que quiero. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso, que es una de las tentaciones que tenemos. Estamos mal emocionalmente, nos pasa algo, nos tiramos a deprimirnos en la cama y decimos, puedo hacer lo que quiera, porque estoy mal. Bueno, Jesús no hizo de esa manera. Jesús, en su momento más crítico, hizo la voluntad. Dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahora sí, vamos al porqué de la gran angustia de Jesús en esa noche de Getsemaní. ¿Te acordás lo que te dije? Que subrayes la copa. Versículo 39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa. Y la frase está ahí, pase de mí esta copa. Bueno, muchos ven, y yo he conocido mucha gente que dice, bueno, la copa era lo que iba a pasar. La copa era su muerte trágica en la cruz del Calvario. Y dijimos, hermanos, como adelanto, que Jesús no está hablando exclusivamente de eso, sino que hay una profundidad más grande en el texto. Y dimos ahí como una puerta de entrada que él iba a ser separado del Padre. Pero hay algo más en este texto. Hay algo más profundo. Hay algo que se repite 3 veces, que es la copa. No quiero esta copa. Jesús está diciendo claramente, no quiero esta copa. Y si vos lees un poquito el texto, te vas a dar cuenta que la cosa está ahí. El quid de la cuestión está ahí en la copa. Ahora nos podíamos preguntar, ¿de qué está hablando Jesús cuando habla de la copa? Bueno, hermanos, la Biblia tiene la respuesta acerca de la copa. Y quizás para nosotros no nos dice nada porque en nuestra cultura el hecho de hablar una copa asociada a otra cosa no nos dice mucho. Y algunos piensan en la copa, no sé, en alguna carta de esas que se juega el truco. Pero no mucho más, no está asociado a otras cosas. Hermanos, en aquel tiempo de Jesús, y sobre todo en los tiempos antiguos, la copa estaba asociada al enojo, a la ira y a la justicia. ¿Vieron que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, que habla de la copa que se derrama como juicio? ¿Vieron? Bueno, es porque está asociado a la ira y al enojo. Y esto no es solamente de la cultura bíblica, sino que es de la cultura de los tiempos de la Biblia. De hecho, hay algunos dibujos de los mesopotámicos que están ahí puestos en algunos lugares, en piedra, donde se ve que hay personas, reyes, que le están dando a otras personas, muchas veces a otros imperios, a otras naciones, una copa que se llama la copa de la ira, la copa del furor, la copa del enojo. Era algo común. Para nosotros no es raro, pero para los tiempos de Jesús esto era entendible. Que la copa tenía que ver con eso, con enojo, con furor e ira. Y básicamente cuando nosotros lo vemos en la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que la copa tiene que ver con la justicia, la ira y el enojo de Dios. Hay un montón de pasajes en el Antiguo Testamento, hermanos. No los quiero cansar y no quiero leer muchos pasajes porque no me quiero ir del texto, pero hay muchos pasajes. En el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, en el libro de Joel, en los salmos que hablan de la ira. Yo simplemente voy a leer 2 y los voy a leer un poco más abreviados, no los busques,
Pero, por ejemplo, en el Salmo capítulo 75, versículo 8, dice, la copa está en manos de Jehová y los impíos beberán hasta el fondo. La copa está en manos de Jehová y los impíos beberán hasta el fondo. Isaías 51, 17 dice, Jerusalén despierta, has bebido la copa del furor del Señor. Así que la copa estaba asociado a enojo, a ira y a juicio. Y Jesús está diciendo, pase de mí esta copa. Pase de mí este juicio, pase de mí este furor. O sea que la gran presión emocional de Jesús en esa noche, ¿sabes cuál es? Que en unas horas más la sentencia de muerte iba a caer sobre él. Que como dice el apóstol Pablo en Romanos, Dios lo iba a hacer pecado. A él lo iba a transformar en pecado. Y que Dios iba a derramar su justicia sobre él. Esa era la copa, la ira y el enojo de Dios. Yo estoy seguro de algo en este punto. De que muchos de ustedes dirán, pero si esto es parte del evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de ira, Isaías, pastor. ¿Y dónde está el amor? Yo sé que muchos, y honestamente muchos piensan esto, ¿eh? Y yo sé que quizás algunos digan, bueno, el pastor va a predicar de vuelta, predicó la semana pasada acerca de ira. ¿Y dónde está el amor? Porque siento que es más fácil o me enseñaron a predicar acerca del evangelio de amor. Y quizás muchas veces esto haga cortocircuito en tu mente y yo te entiendo, hermano o hermana, yo te entiendo, porque muchas veces a mí también me ha pasado esto. Es decir, ¿cómo puede ser esto? La ira. Dios es un Dios que se aira y Dios es un Dios que se enoja. El problema es que nosotros no entendemos realmente cómo es el amor. Sí, Dios es un Dios de amor. Celebremos eso. El Dios que tenemos nosotros es un Dios de amor. Y nunca habrá un amor como el amor de Dios. Vos ni siquiera te podés llegar a imaginar. Esas mariposas que había en tu panza cuando conociste a tu esposa o a tu esposo, que te obnubilaste y creíste que eso era el ejemplo máximo de amor. Eso que sentiste cuando en la sala de parto te permitieron entrar por primera vez a ver a tu hijo o a tu hija y pensaste que no había expresión más grande de amor que ese, son migajas al lado del amor que Dios tiene. Pero ¿saben qué, hermanos? Es imposible, y acá yo los quiero llevar a la Biblia, para que tengamos un concepto bíblico. Es imposible disociar el amor del enojo y la justicia. Es imposible. Hermanos, el verdadero amor de entrega, que es el amor bíblico, no el amor emocional. El amor emocional es un amor solamente para novelas turcas, solamente para eso. El amor del que habla la Biblia es un amor de entrega. Es imposible tener amor de entrega sin enojarse. Es imposible. Es imposible que vos vayas por acá, no sé, cuando vas a tu casa y encuentres a la vuelta una persona, no sé, quizás una viejita que le están pegando entre cuatro malones que están ahí y le están pegando, como muchas veces vemos en las noticias que estén ahí, sin que vos sientas una compasión y un amor por esa mujer que está sufriendo porque le están pegando y a la vez no te enojes con esa persona que le están pegando. Es imposible. Es imposible. Es imposible que si a tu esposa o a tu esposo alguien le hace algo, vos no sientas, si juntamente el amor que tenés para con tu esposa y tu esposo para con tus hijos, y no sientas enojo para aquellos que le hacen algo, es imposible. Hermanos, el amor y el enojo y la justicia son sentimientos que van juntos, se prenden como las luces del auto al mismo momento. Y Dios ama, y porque ama, se enoja en contra de la maldad. Esto es lo que vemos, hermanos, en la Biblia. Dios está enojado con lo malo. Lo malo le está haciendo mal a este mundo. Lo malo que se empezó a desandar a partir de Génesis 3 está arruinando este mundo perfecto que hizo Dios. Entonces Dios tiene que ejercer justicia contra los malos. La copa de Dios, porque ama, está en contra de lo malo. Te conviene eso. Te conviene porque eso muestra que Dios es justo. Ahora,
¿Qué problema hay? Que nosotros estábamos en el combo de los malos también. En ese combo estábamos nosotros también. ¿Cuál era la solución eterna de Dios? Es ejecutar justicia, porque Dios es amor, pero ejecuta justicia. Pero la justicia no vino. El enojo de Dios, el enojo de un Padre amoroso, no vino sobre nosotros. La ira de Dios no vino sobre nosotros. Vino sobre el único inocente, Jesucristo. Sobre Él. ¿Te acordás que cuando vimos la última cena dijimos que creíamos, por lo que dicen los comentaristas, que cuando Jesús le da la copa a sus discípulos era la tercera copa de la noche? ¿Se acuerdan? Jesús, unas horas antes nada más, Él comparte una copa también con sus discípulos. La copa del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Comparte con sus discípulos. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice la copa de bendición que bebemos, hablando de la copa de la cena del Señor, la copa de bendición, que es la que Jesús compartió con sus discípulos, la copa de bendición. Hermanos, para que Jesús nos pueda dar la copa de la bendición, de su muerte y beneficio, para cada uno de nosotros, hacernos hijos de Dios, mostrarnos esa muestra de amor eterno de la cruz, para que nos dé esa copa de bendición, tuvo que tomar Él mismo esa copa de maldición. Así que mirá si este texto no es importante. Mirá si reflexionar sobre este texto para nosotros no es importante. Mirá si este texto no nos tiene que llevar en alabanza y en amor a nuestro Dios. Mirá si este texto nos tiene que mostrar el amor de Dios a su máxima potencia. Dios te amó y como decidió no condenarte, porque te amaba, el plan que era para vos lo ejecutó con su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo dice, pase de mí esta copa, claro, ¿por qué? Porque Él es santo, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él no tuvo pensamientos malos. Él amaba hacer la voluntad de Dios. Él era perfecto. Él era el cordero sin manchas, que iba a ser sacrificado en unas horas. Él era perfecto. Sin embargo, Él se dio por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero amor de entrega. Por eso yo les digo, hermanos, que el amor verdadero no es el amor emocional que nos enseñan por ahí. Jóvenes, el amor que te hablan por ahí de las novelas, no es el verdadero amor. El amor no es una noche de sexo por ahí nada más que para pasar placer. El concepto del amor verdadero que nos enseña la Biblia es un amor de entrega. El amor verdadero siempre se entrega. Quizás los que más puedan entender esto son los padres para con los hijos. Quizás un poquito más. El verdadero amor siempre trae entrega. Bueno, nosotros somos los destinatarios del mayor amor del mundo. El Santo Hijo de Dios se entregó por nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor hay? Vamos a la segunda parte de nuestro mensaje, que se centra en los discípulos. Esta parte va a ser más corta, yo me quería centrar en lo más importante. Pero creo que la reacción de los discípulos por ahí puede decirnos algunas cosas interesantes. Saben que la hermenéutica es la interpretación de textos bíblicos de la Biblia. Y si yo pudiera escribir un libro de hermenéutica, estoy muy lejos de eso, diría que una de las cosas que hay que mirar muchas veces en los textos cuando uno lee, que es un desafío de la Biblia que aparece, y en estos textos yo creo que aparece, es la cuestión de contrastes. En la Biblia aparecen muchos contrastes, entre buenos y malos, entre justos e injustos, para que podamos ver. Y acá hay un contraste muy grande entre el Señor y los discípulos. Vamos a ver un contraste. Recuerden que Pedro hace unos minutos atrás nada más fue el sindicalista que dijo, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y los discípulos también dijeron, nosotros no te vamos a dejar. Pero miren lo que está pasando esa noche. Dice el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Jesús se lleva a sus discípulos. Se lleva a un grupo de amigos, a su círculo íntimo, que eran 3, y les abre su corazón. Y vieron que cuando uno abre su corazón está vulnerable.
¿Abriste alguna vez tu corazón a alguien? Esto es lo que me pasa. No vengo sin caretas, te abro mi corazón. Jesús está abriendo su corazón a sus discípulos y dice, estoy triste hasta la muerte, está vulnerable. Ahora, ¿qué uno se imagina cuando uno llama a un amigo a la madrugada y le dice, necesito esto? Que ese amigo va a estar. Jesús llama a sus amigos, le pide que oren por él porque estaba triste. Acto seguido, los amigos se quedan dormidos. Dice Lucas que la distancia en la que estaban los discípulos de Jesús era más o menos, Jesús se pone a orar más o menos a la distancia de un tiro de piedra. Más o menos. Eso era unos 30 o 40 metros más o menos que estaba Jesús y sus discípulos. Esa era la distancia que había en metros. Ahora, la distancia moral que había entre Jesús y sus discípulos era infinita. Él era santo y ellos eran pecadores. Y ahí hay un concepto de contraste terrible, hermanos, entre Jesús y los discípulos en esta noche. Jesús lucha con la agonía. Ellos luchan contra el sueño. ¿Te das cuenta de lo frágiles que son? No te vamos a dejar. Somos los mejores discípulos. Vengo al culto todos los domingos. Hice todos los seminarios. Terminé el William Carey. No te voy a dejar. No, ya estoy haciendo esto en la iglesia. No te voy a dejar. Miren, estos estuvieron 3 años en el mejor seminario. Sin embargo, Jesús lucha en la agonía. Ellos estaban luchando contra el sueño. Jesús está despierto espiritualmente, velando. Ellos están totalmente desconectados. En el quinto sueño, soñando, vaya a saber qué. Jesús avanza hacia la cruz. Ellos escapan hacia sus comodidades. Hay un contraste grandísimo. Hermanos, pero no me quise quedar mucho en este mensaje acá, en los discípulos. Podríamos hablar mucho. Pero como les dije antes, los discípulos estaban abandonando a su amigo en la peor noche de él. Pero estaban mostrando su fragilidad humana. Fragilidad que muchas veces tenemos nosotros. Por eso, como les decía antes, que está firme debe mirar su corazón y vigilarlo, que no caiga. Y sabe, hermanos, que me puse a pensar en algo. Porque dice que Jesús viene 2 veces y los encuentra durmiendo. Y quizás la primera vez que los encontró le dio mucha vergüenza. ¿Qué hubiese pasado si el Señor te llama, dice, acompáñame en oración? Jesús no le está pidiendo que los acompañe en la obra redentora, porque sabe que eso está lejos de ellos. Ellos no pueden ir a la cruz, no pueden morir por nadie. Pero le está pidiendo mínimamente, oren por mí, necesito que oren por mí hoy. Que oren conmigo. Y ni eso pueden hacer. Así que va la primera vez, está con ellos y se duermen. ¿Qué te pasaría si... Yo me acuerdo de una anécdota en el trabajo una vez donde yo estaba durmiendo y apareció un patrón una vez. Una larga historia. Pero ¿qué pasaría si estás durmiendo y aparece Jesús y dice, ¿no te daría vergüenza? Ahora, ¿qué pasa si eso pasa una segunda vez? Que Jesús viene y está durmiendo ahí. ¿Sabes lo que seguramente le pasó a los discípulos esa noche? No es que sea profeta, pero es un poco conocer la experiencia humana, es conocerme a mí mismo. Es que se llenaron de vergüenza e indignidad. Muchos de ellos estaban dispuestos, amaban a su Señor, querían ir con Él. Pero en esa noche los venció su humanidad. Su carnalidad los venció. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Ellos ya estaban experimentando lo que después el Espíritu Santo iba a revelar a través del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Había una lucha entre lo que querían hacer y no podían hacer por sus sueños. Así que seguramente son invadidos por la vergüenza y la indignidad, cosa que muchas veces hemos sentido nosotros también, cuando le hemos fallado al Señor. ¿Te pasó alguna vez? ¿Después de algo? ¿Que te sentiste indigno? ¿Que te sentiste con vergüenza? Y esto muestra, hermanos, la distancia entre Jesús, sus discípulos, y Jesús y nosotros. Cómo necesitamos la misericordia de Dios cada día. Para orar en los momentos de dificultad, para estar firme, para estar al lado del Señor, necesitamos reconocer que es solamente por su gracia que lo podemos hacer. Ahora, me gusta, Marcos lo muestra de una manera más profunda, pero acá también lo podemos ver, la manera
paternalista y de tanto amor que Jesús hace o que Jesús exhibe, les dispensa, les da a aquellos amigos que no se portaron muy bien con él. ¿Qué haces con los amigos que no se portan muy bien con vos? Isaías los bloqueo de WhatsApp. No pueden ver mis estados. Jesús no es así. Dice, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Lucas dice que estaban cargados de sueño por la angustia. Se ve que lo que el médico Lucas está haciendo, está describiendo un cuadro de estrés muy grande en los discípulos de lo que había pasado esa noche. Si vos después lo mirás en tu Biblia, dice que era por la angustia. Se ve que estaban estresados por todo lo que estaba pasando y eso los llevó a un cansancio tan extenuante que estaban durmiendo. Los halló cargados de sueño y ahí ya no los despierta. Dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. O sea, Jesús va y ora. Y seguramente también ora por ellos. Este es un ministerio grandioso del Señor Jesucristo, que es el Señor como sumo sacerdote. Que el Señor está intercediendo siempre por nosotros y por nuestras debilidades. Eso es glorioso. Dice, y vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya está, descansen. Listo. No les pido más, sé que nos pueden dar más. Veo una actitud paternalista, hermano del Señor. Descansen. A los traicioneros, el Señor les ama porque eran sus discípulos. Así que este texto nos muestra que Jesús dijo, pase de mí esta copa. La copa de la ira iba a ser derramada sobre Cristo. Y así como la semana pasada te dije, así como la espada fue sentenciada sobre el pastor y eso nos convenía, que la copa de la ira venga sobre Cristo nos convenía a nosotros, porque nosotros no tenemos que tomarla. Y ahí está el Evangelio. Y vos por ahí diga, bueno, pero Isaías, estás describiendo quién soy yo nada más. Yo soy una persona que muchas veces me creo fuerte, pero que también me puedo dormir como los discípulos. Me veo indigno, tengo vergüenza de mi pecado, me siento débil muchas veces y extenuado como los discípulos. ¿Cuál es la solución del texto para esto? La solución del texto es el Evangelio. Cristo bebió la copa por nosotros, es la única esperanza que tenemos. Para terminar, hermanos, yo creo que ya aquellos que vienen hace un tiempo estudiando la Biblia con nosotros, que venimos siendo parte de esta familia, irán estudiando la Biblia y viendo los textos ya de otra manera y tomando otros anteojos para ver la Biblia. Y quizás aquellos que fueron un poco sagazos o que se den cuenta de algo, te vas a dar cuenta de algo en este texto. Fíjate que la noche más trágica de Jesús fue en un huerto, en un jardín. Ahí estuvo la noche más trágica. ¿Te acordás de algún otro huerto y de algún otro jardín en la Biblia? Donde también hubo un evento trágico. ¿Te acordás? El apóstol Pablo dice que Jesús es el segundo Adán, que cumplió todos los requerimientos de Dios. En el primer huerto, el primer Adán dijo que no se haga tu voluntad, que se haga la mía. Y por eso la maldición hizo que se pase de un huerto, de un jardín hermoso, al desierto. Y el primer hombre nos llevó a Getsemaní. Pero este segundo hombre, que es Cristo, ¿sí?, por la cruz y por pasar por Getsemaní, transformó el desierto en un reino hermoso, el reino de Cristo. Y promete llevarnos a la gloria por las bendiciones de ese segundo Adán. Así que esa es la gran esperanza que tenemos en el Evangelio. Vamos a orar. Cerrá tus ojos.